Mi nombre es Enrique. Tengo 32 años ahora, pero esta historia que voy a contar sucedió cuando tenía apenas 19 años, en una noche que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Una noche que me gustaría poder borrar de mi memoria, pero que, paradójicamente, me enseñó las lecciones más valiosas que he recibido. Si estás aquí viendo esto ahora, debes saber que lo que voy a compartir no es ficción. Es un relato verdadero de alguien que jugó con fuerzas que no debería haber tocado, que pagó un precio muy alto por su ignorancia y arrogancia, y que fue salvado por algo que la mayoría de las personas descarta como superstición o locura. Crecí en México, en Oaxaca, una región donde la espiritualidad indígena y católica se mezclan de formas que pocos pueden comprender completamente. Mi infancia estuvo marcada por las historias que mi abuela contaba sobre los espíritus, sobre los guardianes de los caminos, sobre respetar las fuerzas que no vemos. Pero como todo joven arrogante, yo pensaba que todo aquello era superstición de gente vieja, historias para asustar niños. Cuando tenía 17 años, mi madre, mi tía, madre de mi primo Douglas, mi abuela y nosotros dos decidimos mudarnos a Brasil. Mi madre había conseguido un trabajo como profesora en Tocantins y mi tía iba a trabajar con ella en la misma escuela. Era una oportunidad de vida mejor, de comenzar de nuevo. Douglas y yo estábamos emocionados con la mudanza. Habíamos oído hablar de Brasil, de la cultura vibrante, de las fiestas, de la gente cálida, pero no teníamos idea de lo que nos esperaba. Douglas era más que mi primo, era mi hermano de alma. Habíamos crecido juntos, compartido todo desde la infancia. Él era más bajo que yo, tenía cabello negro y liso y una sonrisa que desarmaba a cualquier persona. Douglas tenía ese humor mexicano característico, esa capacidad de hacer chiste de cualquier situación, incluso de las más serias. En los primeros meses en Brasil fue difícil adaptarnos. El portugués era complicado, la gente hablaba demasiado rápido y había expresiones que no tenían ningún sentido para nosotros. Pero poco a poco fuimos integrándose. Hicimos amigos en la escuela. Comenzamos a entender la cultura local y principalmente descubrimos la vida nocturna brasileña. Fue así como conocimos a Lucas, Mateus, Camila y Beatriz. Lucas era mayor, tenía unos 22 años y era el tipo de tipo que conocía a todo el mundo en la ciudad. Mateus era más tranquilo, pero tenía un sentido del humor afilado. Camila y Beatriz eran amigas desde la infancia y tenían esa belleza brasileña que nos dejaba completamente hipnotizados. Camila tenía ojos castaños profundos y cabello que llegaba hasta la cintura. Beatriz era más menuda, con pecas en el rostro y una risa contagiosa. A los 19 años, Douglas y yo estábamos completamente inmersos en la cultura de fiestas y bebidas. Pasábamos más tiempo fuera de casa que dentro de ella. Mi madre y mi tía estaban desesperadas. Mi abuela rezaba todos los días por nosotros, pero nosotros simplemente no escuchábamos. Pensábamos que lo sabíamos todo, que nada malo podría pasarnos. Esa noche específica, un viernes de agosto, Lucas nos llamó diciendo que había conseguido cachaza y que quería aprovechar la noche con el grupo. Mi madre estaba durmiendo, mi abuela rezando su rosario en el cuarto, así que simplemente salimos por la puerta sin hacer ruido. Douglas estaba emocionado, con esa sonrisa característica suya, haciendo bromas sobre cómo íbamos a impresionar a las chicas. Nos encontramos en la parada de autobús cerca de la plaza central. Decidimos ir a un lugar apartado, un área de bosque que quedaba a unos 20 minutos de caminata, cerca de una carretera antigua. Era un lugar donde podríamos beber sin ser molestados. Mientras caminábamos, Lucas abrió la botella de cachaza. Aquello quemaba la garganta de una manera que el tequila mexicano nunca había quemado.
pero había algo emocionante en experimentar esa bebida brasileña, en sentirse parte de esa cultura nueva. Llegamos al lugar poco después de la medianoche. Nos sentamos en círculo, bebiendo, riendo, contando historias. Mateus hacía bromas que nos dejaban con dolor de estómago de tanto reír. Las chicas compartían historias sobre la escuela. Cuanto más bebíamos, más desinhibidos nos volvíamos. Después de algunas horas, cuando el alcohol ya había afectado significativamente nuestro juicio, Lucas sugirió que exploráramos un poco más el área. Caminamos por el bosque, y fue cuando llegamos a la encrucijada. Era un lugar donde dos caminos se cruzaban en ángulo recto, rodeado por árboles antiguos y retorcidos. La luna estaba llena, creando sombras extrañas en el suelo, y fue allí donde vimos una ofrenda, un altar improvisado con velas blancas, flores, frutas, botellas de cachaza y monedas esparcidas en el suelo. «¿Qué es esto?», preguntó Douglas, acercándose a la ofrenda con curiosidad. Lucas explicó. «Es una ofrenda para Exu, el orixá de las encrucijadas. La gente deja esto aquí como parte de rituales del candomblé y la umbanda. Es algo muy serio, muy sagrado. Yo había escuchado a mi abuela hablar sobre cosas parecidas en México, sobre los guardianes de los caminos, sobre respetar las ofrendas dejadas en las encrucijadas, pero el alcohol había nublado mi juicio y esa arrogancia juvenil se apoderó de mí. «Esto es ridículo», dije riendo. «Son solo supersticiones. No existe ningún Exu, ningún espíritu, nada de eso». Douglas, siempre siguiéndome en mis idioteces, comenzó a reír también. «Sí, es una tontería. Si ese Exu existe de verdad, que venga aquí a mostrárnoslo». Camila y Beatriz se asustaron. «No deberían hacer eso», dijo Camila, con la voz temblando. «Mi abuela siempre me dijo que nunca faltara el respeto a las ofrendas. Esto es peligroso». Pero no escuchamos. Douglas y yo comenzamos a burlarnos de la ofrenda, a hacer bromas irrespetuosas. Pateé una de las botellas de cachaza, derramando el líquido en el suelo. Douglas tomó algunas de las frutas y las tiró lejos, riendo como si fuera lo más gracioso del mundo. «¡Ven aquí, Exu!», grité a la noche. «Muéstrate si eres real. Demuestra que no eres solo una superstición de gente ignorante». Douglas juntó las manos alrededor de su boca y gritó: «¡Sí, ven, demonio brasileño! ¡Enséñanos tu poder!». Y entonces algo cambió. No fue algo físico que pudiéramos ver o tocar, pero fue algo que sentimos profundamente. La temperatura cayó drásticamente, el aire se volvió pesado, denso, como si algo invisible se hubiera materializado a nuestro alrededor. El viento comenzó a soplar de forma extraña, casi como si estuviera susurrando palabras que no podíamos entender. Los árboles comenzaron a moverse violentamente, incluso sin viento fuerte, y sentí algo que nunca había sentido antes en mi vida. Puro, absoluto, paralizante terror. Las chicas comenzaron a gritar. Lucas gritó que corriéramos. Corrimos de vuelta por el bosque, tropezando con raíces, arañándonos las caras con ramas. Escuchaba a Douglas detrás de mí, respirando pesadamente, murmurando oraciones en español que nuestra abuela nos había enseñado cuando éramos niños. Cuando finalmente llegamos de vuelta a la ciudad, todos estábamos temblando. Las chicas estaban llorando. Lucas estaba pálido. Douglas y yo nos miramos y vi en su rostro el mismo terror que yo estaba sintiendo. Enrique susurró en español: «Creo que hicimos algo muy malo». Esa noche, cuando llegué a casa, mi abuela estaba despierta, esperándome en la sala. Me miró con esos ojos sabios que parecían ver a través del alma y dijo en español: «Faltaste el respeto a algo sagrado, mijo. Provocaste fuerzas que no deberías haber provocado». «¿Cómo lo sabes, abuela?», pregunté temblando. «Siento estas cosas»,
respondió. Siento las perturbaciones espirituales. Y estás rodeado por una energía muy pesada, muy oscura. Subí a mi cuarto sin decir más nada. Entré en la cama, pero no pude dormir. Seguía escuchando sonidos extraños, sintiendo una presencia en el cuarto, como si algo estuviera allí conmigo, observando. Me cubrí la cabeza con la sábana, pero aquello no me protegía de nada. Cuando finalmente logré dormir, fue para tener las peores pesadillas de mi vida. Soñé que estaba en esa encrucijada nuevamente, pero esta vez estaba solo, y había alguien allí conmigo. No podía ver el rostro de esa persona, pero podía sentir la presencia, podía sentir la rabia, la furia que emanaba de esa entidad. Intentaba correr, pero mis pies no se movían. Intentaba gritar, pero ningún sonido salía de mi boca, y esa cosa se acercaba cada vez más. Me desperté en medio de la noche, sudado, con el corazón acelerado, gritando. Mi madre entró al cuarto, preocupada. Mi abuela vino justo detrás, con su rosario en las manos. «Fue Exu, ¿verdad?», preguntó mi abuela. No pude responder, solo lloré. Los días siguientes fueron un infierno absoluto. Me despertaba con pesadillas todas las noches, pesadillas diferentes, pero siempre con el mismo tema. Estaba siendo perseguido por algo que no podía ver, algo que me quería mal. Me despertaba sudado, temblando, con la sensación de que había algo en el cuarto conmigo. Además de las pesadillas, había otras cosas sucediendo, cosas inexplicables. Tenía una sensación constante de que estaba siendo observado, incluso cuando estaba solo en un cuarto cerrado, con la puerta con llave, sentía que había ojos observándome. Los objetos comenzaban a caer sin motivo aparente. Estaba en mi cuarto, y de repente un libro caía del estante. Estaba en la cocina, y un vaso caía de la mesa. Mi madre pensaba que yo era torpe, pero yo sabía que no era eso, y lo peor era la sensación de que estaba siendo jalado, como si hubiera una cuerda invisible amarrada en mi pecho, jalándome hacia algún lugar. Tenía ganas de salir de casa por la noche, de caminar sin dirección, de ir a esa encrucijada nuevamente. Pero al mismo tiempo, tenía miedo, miedo terrible. Llamé a Douglas al tercer día. Contestó el teléfono, y lo primero que dijo fue en español. «Enrique, tú también lo sientes, ¿verdad?». Sentí un alivio enorme al saber que no era solo conmigo. Douglas describió exactamente lo que yo estaba sintiendo: las pesadillas, la sensación de ser observado, las ganas de salir de casa por la noche, el miedo constante. Acordamos encontrarnos. Cuando llegué a su casa, estaba peor de lo que imaginaba. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y había una expresión de pura desesperación en su rostro. Nos abrazamos y susurró: «Enrique, creo que hicimos algo imperdonable». Conversamos por horas. Discutimos lo que había pasado en esa encrucijada, lo que habíamos hecho, lo que habíamos dicho. Y ambos llegamos a la misma conclusión. Habíamos desafiado algo que no debería ser desafiado. Fue cuando mi abuela entró a la sala. Había venido a visitar a la tía, madre de Douglas. Las dos mujeres se miraron con esa comprensión silenciosa que solo las personas mayores que conocen los misterios del mundo poseen. «Necesitan ayuda», dijo mi abuela en español. «Necesitan a alguien que conozca las fuerzas brasileñas, que sepa cómo trabajar con Exu». Mi tía mencionó a una mujer llamada Doña María. Era una curandera, alguien que tenía fama de conocer profundamente las prácticas espirituales afro-brasileñas. Tenía unos 70 y tantos años, cabello blanco siempre recogido en un moño, y ojos que parecían ver a través de las cosas. Al día siguiente, yo, Douglas, mi abuela y mi tía fuimos a la casa de Doña María. Era una casa antigua, de madera, con un jardín lleno de plantas que no reconocíamos. Había olores extraños viniendo de dentro, olores de hierbas, de incienso,
de cosas que no podíamos identificar. Cuando doña María abrió la puerta, nos miró con una expresión que era difícil de descifrar. No pareció sorprendida de vernos. Era como si ya supiera que íbamos a ir hasta allá. «Ustedes desafiaron a Exu», dijo, sin siquiera dejarnos hablar. No era una pregunta, era una afirmación. Mi abuela y doña María conversaron en portugués y mi abuela traducía para nosotros en español. Doña María explicó que sentía las perturbaciones espirituales, que nosotros dos estábamos rodeados por una energía muy pesada, muy oscura. Nos invitó a entrar. El interior era impresionante, había velas encendidas en varios rincones, imágenes de santos y orishás en las paredes, botellas con líquidos de colores extraños en los estantes, símbolos dibujados en papeles y colocados en diferentes lugares. Había un olor fuerte de romero, de ruda, de otras hierbas. Doña María nos hizo sentar y comenzó a hacer preguntas. Mi abuela traducía todo, preguntó exactamente qué habíamos hecho, exactamente qué habíamos dicho, cómo nos estábamos sintiendo. Respondimos a todas sus preguntas con honestidad. Después de escucharnos, doña María se quedó en silencio por un tiempo, como si estuviera consultando algo o alguien que no podíamos ver. Después habló, y mi abuela tradujo. Tuvieron suerte de no haber sido llevados esa noche. Exu es una entidad poderosa, y cuando es irrespetado, puede hacer cosas mucho peores que pesadillas. Pero están sufriendo porque Exu quiere que aprendan, quiere que entiendan que no todo en este mundo es broma. Explicó que Exu es un orishá de las encrucijadas, de los caminos, de las decisiones. Es un guardián, un protector, pero también alguien que no tolera la falta de respeto. Cuando lo desafías, cuando te burlas de él, no simplemente desaparece, se queda cerca observando, probando, esperando que aprendas la lección. «Puedo ayudarlos», dijo doña María a través de la traducción de mi abuela. «Pero no será fácil. Tendrán que hacer exactamente lo que yo diga, sin cuestionamientos, sin dudas. Tendrán que comprometerse con un camino de respeto y aprendizaje. ¿Entienden?» «Sí, sí, lo que sea», dijimos Douglas y yo al mismo tiempo, desesperados. Doña María comenzó a trabajar en nosotros ese mismo día. Nos llevó a un cuarto en el fondo de su casa, un cuarto que tenía una energía completamente diferente. Había una bañera antigua de hierro, velas blancas encendidas en todos los rincones, hierbas secas colgadas en las paredes. «Van a tomar un baño con agua que preparé», dijo a través de mi abuela. «Esta agua tiene hierbas sagradas, tiene sal marina, tiene intenciones de limpieza y protección. Mientras estén tomando este baño, van a pensar sobre lo que hicieron, van a pedir perdón, van a comprometerse con una vida diferente». Entramos en esa bañera, uno a la vez. El agua estaba tibia, casi caliente, y había un olor que era al mismo tiempo familiar y completamente extraño. Mientras estaba en esa agua, comencé a sentir algo cambiando dentro de mí. Era como si esa agua estuviera limpiando no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Comencé a llorar, llorar de verdad, por primera vez desde que todo esto había comenzado. Lloré por la falta de respeto que había cometido, por el miedo que había causado a mi familia, por el camino equivocado que había elegido. Lloré recordando las historias que mi abuela contaba en México, de las advertencias que siempre hacía y que yo nunca escuchaba. Cuando salí de esa bañera, me sentía diferente. Todavía estaba asustado, todavía estaba sintiendo esa presencia pesada, pero había algo que había cambiado. Había una pequeña luz, una pequeña esperanza. Después del baño, doña María nos dio ropa limpia para usar y nos llevó a su cocina. Había una mesa de madera antigua y sobre ella había varios ingredientes: hierbas secas, sal, miel, velas de colores diferentes. «Ahora vamos a hacer un trabajo más profundo», dijo. «Van a quedarse aquí conmigo durante la noche.
Vamos a hacer rituales de protección, vamos a hacer ofrendas para Exu, vamos a pedir perdón y misericordia. Esto no va a ser fácil y pueden sentir cosas extrañas durante el proceso, pero necesitan ser fuertes, necesitan confiar en mí. Mi abuela y mi tía se quedaron con nosotros durante todo el proceso. La noche que siguió fue una de las más extrañas y al mismo tiempo más significativas de mi vida. Doña María nos hizo quedarnos de pie mientras caminaba a nuestro alrededor, susurrando palabras en yoruba que no comprendíamos. Encendió velas de colores diferentes, colocó sal en patrones específicos en el suelo, quemó hierbas que creaban un humo que llenaba el aire. Cantaba en un idioma que era diferente del portugués y había una cualidad hipnotizante en su voz. Mi abuela, desde el rincón de la sala, rezaba en español, mezclando oraciones católicas con invocaciones que había aprendido de su propia abuela en México. Era una fusión de espiritualidades, un puente entre culturas, entre tradiciones, entre mundos. Mientras todo esto estaba sucediendo, comencé a sentir cosas extrañas. Sentía como si la presión que había estado sobre mi pecho durante días comenzara a disolverse. Sentía como si algo estuviera saliendo de mi cuerpo, como si estuviera siendo jalado hacia afuera por el humo de las hierbas. Douglas estaba a mi lado y podía ver que estaba sintiendo lo mismo. Tenía los ojos cerrados y había lágrimas corriendo por su rostro. Su cuerpo estaba temblando, pero no era de miedo. Era como si estuviera siendo tocado por algo profundo, algo que lo estaba transformando. Doña María continuó su trabajo por horas. Hizo ofrendas para Exu, dejando comida y bebida en un plato especial que había preparado. Pidió perdón en nombre de nosotros dos, explicando que éramos jóvenes mexicanos, que no comprendíamos las tradiciones brasileñas, que no teníamos intención de causar daño, solo de ser arrogantes y estúpidos. Pedimos misericordia, decía repetidamente. Pedimos que acepte nuestro arrepentimiento, que permita que estos jóvenes aprendan de sus errores, que los libere de la oscuridad que los rodea. Y entonces, en un momento determinado, sucedió algo que no puedo explicar completamente. Sentí como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí, y como si una presencia diferente hubiera entrado. No era una presencia aterradora, era más como una presencia de autoridad, de poder, pero también de sabiduría. Caí de rodillas y comencé a llorar incontrolablemente. Douglas hizo lo mismo. Mi abuela vino hasta nosotros y colocó sus manos sobre nuestras cabezas, rezando en español. Nos quedamos allí, de rodillas, llorando, mientras doña María continuaba su trabajo, y después, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La presión desapareció. Esa sensación de ser observado desapareció. La oscuridad que había envuelto mi cuerpo y mi mente desapareció. Nos levantamos y por primera vez en días pude respirar profundamente sin sentir que había algo presionando mi pecho. Doña María nos dio 2 amuletos. Eran pequeñas bolsas de tela, llenas de hierbas y con símbolos dibujados en ellas. Mi abuela tradujo sus palabras. Van a usar estos amuletos todo el tiempo, van a dormir con ellos, van a bañarse con ellos, nunca van a quitárselos. Estos amuletos van a protegerlos, van a mantener la oscuridad alejada, pero recuerden, la protección solo funciona si realmente cambian. Si continúan en el mismo camino, si continúan faltando el respeto a las fuerzas que no comprenden, entonces ninguna protección será suficiente. Estuvimos de acuerdo con todo lo que dijo. Nos pusimos los amuletos alrededor del cuello y sentí como si una capa extra de protección hubiera sido colocada sobre mí. Salimos de la casa de doña María cuando el sol estaba saliendo. Mi abuela y mi tía estaban con nosotros y todos estábamos exhaustos, pero también aliviados. Para la ciudad que despertaba, era solo un día más,
pero para Douglas y para mí había sido una noche que había cambiado todo. Los días siguientes fueron diferentes. Todavía tenía pesadillas ocasionales, pero no eran más esas pesadillas aterradoras. Todavía sentía una presencia ocasional, pero no era más esa presencia oscura y opresiva. Era más como un recordatorio, una advertencia silenciosa de que había sido tocado por algo que no debería haber tocado. Comencé a cambiar mi vida. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero fue un cambio real. Dejé de beber tanto. Comencé a pasar más tiempo con mi familia. Comencé a estudiar por más dedicación. Comencé a entender la cultura brasileña de verdad, no solo la superficie de las fiestas y bebidas. Mi madre y mi abuela notaron el cambio. Mi abuela me abrazó un día y dijo en español: «Aprendiste, mijo, finalmente aprendiste». Douglas pasó por la misma transformación. También dejó de beber, también comenzó a enfocarse en cosas más importantes. Nuestra amistad cambió. Ya no es basada en bebida y fiestas. Estaba basada en respeto mutuo, en comprensión, en una experiencia compartida que nos había unido de una forma que pocas amistades están unidas. Volví a la escuela y terminé mi enseñanza media con notas mucho mejores. Mis profesores brasileños notaron el cambio y comentaron que finalmente había despertado. Después de terminar la enseñanza media, fui a la universidad. Estudié administración de empresas y realmente comencé a gustarme mientras estudiaba. Durante mis años de universidad conocí personas nuevas, hice amigos nuevos y comencé a construir una vida diferente. Pero nunca olvidé, siempre mantuve el amuleto que doña María me había dado, siempre dormí con él, siempre lo llevé conmigo a donde quiera que fuera. En los primeros años después de esa noche, tenía miedo de pasar por la encrucijada donde todo había comenzado. Evitaba ese camino, pedía a otras personas que manejaran si teníamos que ir en esa dirección, pero con el tiempo el miedo disminuyó. No porque hubiera olvidado lo que había pasado, sino porque había comprendido que la lección había sido aprendida. Algunos años después, cuando ya tenía 25 años, pasé por la encrucijada nuevamente. Esta vez manejé deliberadamente en dirección a esa carretera. Cuando llegué, el lugar era diferente de lo que recordaba. Había una nueva ofrenda allí, dejada por alguien que respetaba ese lugar. Detuve el auto, salí e hice mi propia ofrenda. Dejé flores, dejé velas, dejé una nota en la que pedía disculpas en portugués y español, en la que agradecía por la lección, en la que reconocía el poder y la importancia de ese lugar. Mientras estaba allí, no sentí miedo, sentí respeto, sentí gratitud, y sentí como si algo dentro de mí hubiera finalmente encontrado paz. Mi vida continuó, terminé mi universidad, conseguí un buen trabajo en una empresa en Palmas, comencé a ganar dinero, comencé a construir una vida adulta en Brasil. Mi familia también prosperó. Mi madre y mi tía se convirtieron en profesoras respetadas. Mi abuela se adaptó a Brasil, pero nunca perdió sus raíces mexicanas. Cuando tenía 30 años, conocí a Marina. Era una mujer brasileña inteligente, hermosa, con una carrera en Derecho. Nos conocimos en una conferencia de negocios y hubo una conexión inmediata. Tenía una cualidad que era difícil de describir. Una combinación de fuerza y vulnerabilidad que me atraía profundamente. Le conté a Marina sobre lo que había pasado esa noche, sobre Exu, sobre Doña María, sobre todo. Le conté en mi portugués, que todavía tenía acento mexicano, mezclando palabras en español cuando no encontraba las correctas en portugués. Esperaba que pensara que estaba loco, que me juzgara, pero no lo hizo. En cambio, me escuchó con atención, con comprensión, y después me dijo que me creía, que comprendía que había aprendido una lección valiosa. Marina y yo nos casamos 3 años después. Tenemos 2 hijos ahora, y una vida que es buena, que es estable,
que está basada en respeto, en amor, en comprensión. Nuestros hijos crecen bilingües, hablando portugués y español, conociendo tanto la cultura brasileña como la mexicana. Cuento la historia de lo que pasó esa noche a mis hijos, no para asustarlos, sino para enseñarles sobre el respeto, sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre la importancia de comprender que hay fuerzas en este mundo que son más grandes que nosotros. Doña María falleció hace algunos años. Fui a su funeral y había muchas personas allí, muchas personas que ella había ayudado, muchas personas que ella había salvado, así como me había salvado a mí. Hablé con su hija después del funeral y me contó historias sobre cuántas personas su madre había ayudado a lo largo de los años. Antes de salir del cementerio ese día, coloqué el amuleto que doña María me había dado sobre su tumba. Lo dejé allí como un símbolo de gratitud, como un reconocimiento de que había salvado mi vida, que me había dado una segunda oportunidad. Pero hay algo que necesito contar, algo que nunca había compartido con nadie hasta ahora. Algo que sucedió algunos años después de esa noche inicial, algo que me probó definitivamente que todo aquello había sido real. Tenía 28 años cuando volví a esa encrucijada por segunda vez de forma no planeada. Estaba manejando solo, volviendo de una reunión de trabajo, y tomé la carretera que llevaba a la encrucijada. Cuando llegué allí, el lugar estaba oscuro, era de noche, y había alguien allí, una persona de pie, en medio de la encrucijada, observando la ofrenda que estaba en el suelo. Mi primer instinto fue dar vuelta al auto y salir de allí lo más rápido posible. Pero algo me hizo detenerme. Algo me hizo bajar del auto y caminar en dirección a esa persona. Cuando me acerqué, reconocí quién era. Era un joven. Debía tener unos 18 o 19 años y estaba con una botella de cerveza en la mano. Estaba observando la ofrenda con una expresión de curiosidad y arrogancia que me era muy familiar. «Oye, tú», dije en portugués. Se volteó para mirarme. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Nada que te importe», respondió, con ese tono desafiante que los adolescentes arrogantes suelen usar. «Solo estoy observando esta tontería de ofrenda». Sentí mi corazón acelerado. Reconocía ese tono, esa actitud. La reconocía porque yo había sido así una vez. «No deberías estar aquí», dije, mi acento mexicano todavía presente después de todos esos años. «No deberías estar faltando el respeto a este lugar». «¿Por qué no?», preguntó con una sonrisa burlona. «¿Tú crees en esta superstición?» En ese momento tomé una decisión. Le conté exactamente lo que me había pasado a mí y a Douglas esa noche. Le conté sobre las pesadillas, sobre la sensación de ser observado, sobre el miedo que había experimentado. Le conté sobre doña María, sobre los rituales, sobre cómo había sido salvado. El joven me escuchó con una mezcla de incredulidad y miedo. Cuando terminé, preguntó, «¿Me estás diciendo que todo eso fue real? ¿Que realmente fuiste maldecido por desafiar a una entidad espiritual?» «Sí», respondí, mi portugués mezclado con palabras en español en la emoción del momento. «Y te estoy diciendo que salgas de aquí, que respetes este lugar, que aprendas de mi error». Salió de allí esa noche. Nunca supe si realmente aprendió la lección o si solo tenía miedo de mí, pero al menos no hizo lo que Douglas y yo habíamos hecho. Douglas y yo todavía somos cercanos. También construyó una buena vida en Brasil, se casó con una brasileña, tiene hijos. Nos encontramos regularmente y siempre que nos vemos hay un momento en que nos miramos y sabemos exactamente lo que el otro está pensando. Estamos pensando en esa noche, en ese error terrible, en esa lección que cambió nuestras vidas para siempre. Mi abuela, que ahora tiene más de 90 años, todavía vive con nosotros.
Siempre dice que fue la fusión de espiritualidades lo que nos salvó. La sabiduría mexicana que ella cargaba, combinada con el conocimiento brasileño de Doña María. Las fuerzas espirituales no tienen fronteras, dice. As fuerzas espirituais non ten fronteiras. Ahora, a los 32 años, soy una persona completamente diferente de la persona que era a los 19 años. No solo porque cambié mis hábitos, sino porque comprendí algo fundamental sobre la vida, que hay un propósito mayor, que hay fuerzas que nos guían, que hay sabiduría en respetar lo que no comprendemos completamente. Estoy agradecido por la experiencia que tuve. Estoy agradecido por el miedo que sentí, porque fue ese miedo el que me hizo cambiar. Estoy agradecido por Doña María, por su sabiduría, por su compasión. Estoy agradecido por mi abuela, por nunca haber desistido de mí, por haber sido el puente entre mi cultura mexicana y la espiritualidad brasileña. Estoy agradecido por Exu, por haberme enseñado una lección que cambió mi vida para mejor. Si estás viendo esto ahora y estás pasando por algo similar, si provocaste algo que no deberías haber provocado, si estás sintiendo una presencia oscura, si estás teniendo pesadillas, tengo un mensaje para ti. No te rindas. Hay ayuda disponible. Hay personas que saben cómo trabajar con esas fuerzas, hay curanderas, hay personas que tienen sabiduría y conocimiento para ayudarte. Y más importante que todo, recuerda, el respeto es la clave. Respeto por las fuerzas invisibles, respeto por las creencias de otras personas, respeto por la sabiduría antigua que fue pasada de generación en generación, sea mexicana, brasileña, africana o de cualquier otra cultura. Esta es la lección que Exu me enseñó en esa encrucijada. Esta es la lección que estoy compartiendo contigo ahora. Y espero que, de alguna forma, esta historia haya tocado tu corazón, que te haya hecho pensar sobre tus acciones, que te haya hecho reconocer la importancia del respeto. Soy Enrique, un mexicano que encontró su redención en Brasil, y esta es mi historia. Una historia de arrogancia, de miedo, de redención y de transformación. Una historia que espero te inspire a vivir de una forma mejor, a respetar lo que no comprendes y a nunca subestimar el poder de las fuerzas invisibles que existen en este mundo. Gracias por haber escuchado mi historia. Gracias por haberme permitido compartir esta experiencia profunda y personal contigo. Y recuerda, siempre respeta la encrucijada, siempre respeta a Exu y siempre respeta las fuerzas que no comprendes completamente. Porque la vida es muy corta y muy preciosa para ser desperdiciada en arrogancia y falta de respeto.